Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos, como cada mañana, a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos al tercer evangelio, concretamente al evangelio según San Lucas, el capítulo 11. Los primeros 4 versículos, la palabra del Señor nos dice así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¿Quién no conoce esta oración? Millones de cristianos alrededor de la tierra han orado en alguna ocasión, han mencionado las palabras del famoso Padre Nuestro. No significa que solamente se puede orar de esta manera. Simplemente lo que el Señor está haciendo aquí es enseñarle a sus discípulos a orar adecuadamente. Porque algunas personas piensan que orar es simplemente pedir y pedir. Y cuando no tienen nada que pedir, pues no oran, no hablan con Dios. La oración es mucho más que pedir. La oración, como dijo alguien, es ese cordón umbilical que nos conecta con el Creador, con nuestro Dios. Y a través de ella podemos tener comunión con Él. Ahora, la oración no es una especie de varita mágica. Eso significa que no todo lo que vamos a pedir lo vamos a recibir, porque la oración tiene ingredientes indispensables, imprescindibles, para que sea una oración eficaz. Hay personas que piensan que Dios está a nuestra entera disposición y todo lo que le pedimos nos lo tiene que dar sí o sí, sea o no su voluntad. Y nos equivocamos. Vemos en el Padre Nuestro, que es una oración modelo, que tenemos que orar siempre conforme a la voluntad de Dios. Porque hay cosas que nosotros creemos que nos pueden ayudar, que nos pueden favorecer y a corto o a largo plazo pueden hacernos mucho daño. Por consiguiente, cuando oremos, siempre tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos que pedirle a Dios es que se haga su perfecta voluntad en nuestras vidas y no la nuestra. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo estuvo en el jardín de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní? La palabra de Dios nos dice que Él oró al Padre diciendo, Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sabemos que la voluntad del Padre era que su Hijo muriera en aquella cruz. Pero Él acató la voluntad del Padre con gozo, fue a la cruz como cordero mudo, pero obediente, sabiendo que de esa manera agradaba al Padre. No siempre la voluntad de Dios va a coincidir con la nuestra, pero la voluntad de Dios siempre será lo mejor para nuestras vidas. Cuando oramos, corazones que están en este momento endurecidos como si fueran de piedra, pueden ser derretidos, pueden ser ablandados por el poder de Dios. Circunstancias difíciles, puertas que se mantienen cerradas, todo puede cambiar cuando oramos con fe, conforme a la voluntad de Dios y en el nombre de Cristo. Los discípulos se dieron cuenta de que Juan el Bautista le había enseñado a sus discípulos a orar correctamente. Y ahora ellos le piden al Maestro, le piden al Señor exactamente lo mismo. Señor, enséñanos a orar. Qué bonito sería que le pidiéramos al Señor, Señor, enséñame a orar, porque repito, hay personas que solamente recurren a la oración cuando tienen problemas, cuando tienen necesidades y todo es un pedir y pedir y pedir. Pero se olvidan que muchas veces a través de la oración, Dios también tiene cosas que decirnos, porque la oración tiene 2 vías. Nosotros le hablamos a Él y Él nos habla a nosotros, porque nuestro Dios no es un Dios ni sordo ni mudo. Es un Dios que nos oye, pero que también tiene instrucciones muchas veces que comunicarnos a nuestras vidas. Vemos que en la oración del Padre Nuestro podemos pedir también por nuestras necesidades materiales.
porque Dios también quiere ayudarnos en ese área tan importante de la vida. Vemos también en el Padre Nuestro que tenemos que tener una actitud de perdón, no de amargura, de resentimiento, de enojo, sino aprender a perdonar como Él nos ha perdonado a nosotros. Había una celebración en el pueblo de Israel que era el año de jubileo, cuando las deudas se perdonaban, cuando las tierras que se habían vendido, tal vez por necesidades económicas, tenían que ser devueltas a sus dueños originales, cuando los esclavos eran puestos en libertad. Pues el Padre Nuestro hace referencia a todo eso, cómo tenemos que perdonar, cómo tenemos que liberarnos de todas esas ataduras que a veces nosotros nos ponemos a nosotros mismos y nos olvidamos que una persona que no quiere perdonar, una persona frustrada, amargada, resentida, dolida, por más que ore, por más que clame a Dios, su oración no va a pasar del techo de su habitación. Porque primeramente tenemos que estar bien entre nosotros. Nuestra relación horizontal tiene que funcionar perfectamente para que luego después podamos acercarnos a nuestro Dios y orar a Él y que Él nos oiga y que Él responda a nuestro clamor. Debemos de orar, debemos de clamar al Señor cada día, pero vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Y como alguien dijo hace años y yo escuché aquella frase, aquel consejo, leamos los salmos, porque leyendo mucho los salmos, que la mayoría de ellos son canciones y también oraciones, podemos ampliar nuestro vocabulario y orar adecuadamente para que cada día oremos mejor. No es que necesitemos echar mano de palabras y de frases bonitas, pero sí sería conveniente que ampliáramos nuestro lenguaje y que, repito, no solamente nos limitáramos a pedir cuando oramos, sino también a alabar, a glorificar a nuestro Dios, pedirle que venga su gobierno, su reino a nuestras vidas, que no seamos personas, digamos, desobedientes y rebeldes, que lo único que queremos es que Dios nos ayude y nos respalde en todo lo que hacemos o pedimos y en el fondo hacer nuestra voluntad, hacer lo que nos da la gana. Debemos de someternos a Dios cada día. De hecho, hay un versículo en la palabra de Dios, como ustedes saben bien, que dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Para que huya el enemigo de nosotros, para que vivamos vidas cristianas libres de ataduras, de vicios, de prejuicios, para que podamos resistir al enemigo y que huyan en nombre de Jesús de nuestras vidas, primeramente tenemos que someternos a Dios, sujetarnos a Él, a su palabra y a su voluntad. Y entonces tendremos la autoridad delegada de Dios en nosotros para poder contrarrestar, para poder resistir al enemigo y poder vivir en victoria todos los días de nuestra vida. No importa el momento, el lugar o la circunstancia que estemos atravesando, Dios quiere que vivamos en victoria. Hay muchas promesas en la Biblia que hablan acerca de cómo Dios oye y responde la oración. Tal vez una de las más conocidas, las mismas palabras de Cristo que dice, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquella promesa que todos conocemos de Jeremías 33:3 que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia está llena de oraciones preciosas. La oración de Moisés, la oración de David, la oración de Esdras, tantas y tantas oraciones, incluso aquella oración de aquella mujer que la tomaron por ebria, Ana, la madre de Samuel, ¿verdad? Una oración silenciosa, pero que fue eficaz, que tocó el corazón de Dios y al final el Señor le concedió su petición, aquel hijo que llegó a ser un gran varón de Dios. Hermanos queridos, pidámosle al Señor cada día, enséñanos a orar. Y para eso tenemos la ayuda de la Biblia. Leyendo la Biblia, leyendo los salmos, viendo cómo oraban aquellos hombres y mujeres de antaño, nosotros también podemos cada día orar mejor. Y repito, no solamente limitarnos a pedir, sino también adorar, a glorificar a Dios, a escuchar la voz de Dios, que tan importante es en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Hermanos queridos, vamos a orar en esta mañana y pedirle al Señor que nos ayude a orar cada día mejor. Volvamos a leer detenidamente cada frase, cada expresión, cada petición del Padre Nuestro,
y nos vamos a dar cuenta de que es una oración modelo sobre la cual podemos construir nuestras propias oraciones, con nuestras peticiones, con nuestras necesidades, pero sobre todo siempre recuerden esto, vamos a orar, ¿verdad? No usando vanas repeticiones, cosas que hay que repetir y repetir y repetir, sino con libertad, orando a nuestro Padre, a nuestro buen Dios, que nos conoce y sabe lo que en el fondo nuestra vida realmente necesita. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de poder comunicarnos contigo a través de nuestras oraciones. Te pedimos, Señor, que nos des un día victorioso, que se haga tu voluntad en nuestras vidas en todo momento, que estemos atentos, pendientes de lo que tú quieras transmitirnos en cualquier momento, que podamos, Señor, estar siempre alertas, como instrumentos útiles en tus poderosas y benditas manos, y que podamos en este día ver tu gloria. Toca esos corazones que todavía no se han rendido a ti, abre esas puertas que todavía permanecen cerradas, cambia esas circunstancias por las cuales llevamos mucho tiempo orando, trae también sanidad a todos los que necesitan un milagro de sanidad en sus cuerpos, en sus vidas. Señor, ayúdanos en este día a mantenernos cerca de ti, y a estar atentos para escuchar tu voz, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, hoy hemos reflexionado en torno al Padre Nuestro, esa oración modelo que el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos. Oremos utilizándola, o por lo menos parte de las cosas que ahí se nos permite pedir, y vamos a esforzarnos. Vamos a madurar en nuestra vida de oración para que cada día nuestra vida de oración sea más robusta, más firme, más eficaz y que podamos siempre estar abiertos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Todos los que necesiten cualquier tipo de información sobre nuestros cultos, las direcciones, nuestros viajes a Israel, etc., les invito a que visiten nuestra página web, mividanueva.org. En ella podrán encontrar mucha de la información que a veces ustedes nos piden a través de los WhatsApp, a través de los correos. Entren de vez en cuando a esa página y allí tendrán pues mucha de la información que a veces ustedes dicen dónde puedo encontrar el horario, la dirección, información sobre los viajes a Israel, etc. Bueno, ahí la tienen, mividanueva.org. Que el Señor les bendiga. Que el Señor nos fortalezca en este día y nos guarde de todo peligro y de todo mal y podamos tener un día lleno de victoria y de la bendición de Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos.